Pues muy buenos días, hermanos. Me vais a permitir, los que llevamos gafas, hace como 2 años que vamos por la vida sin ver las cosas bien, y como quiero poder leer bien, os mando recuerdos de parte de nuestra iglesia. Estoy muy contento de estar aquí. Hacía mucho tiempo que no venía, creo recordar. He visto cambios aquí en la iglesia. Os ha quedado una iglesia muy bonita, muy mejorada, y pues encantado de estar aquí. Quisiera, en estos tiempos de confinamientos, ausencias, teletrabajos, distancias sociales, que pudiéramos reflexionar en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, que nos habla precisamente de un pueblo que está unido. Nos habla de la dimensión comunitaria de nuestra fe. Es una dimensión que se está viendo puesta a prueba por los tiempos que estamos viviendo, y pues he pensado que sería bueno compartir con la Iglesia un texto como este. Efesios 3, versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la actuación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, Pablo empieza este capítulo diciendo por esta causa o por esta razón, según las versiones. Entonces esto nos lleva al capítulo anterior, al capítulo 2. El capítulo 2, que es uno de los textos más conocidos, creo que no solo de la carta a los Efesios, sino del Nuevo Testamento, Pablo nos va a decir una serie de cosas. Nos va a decir, con otras palabras, sintetizando mucho, nos dice que estábamos muertos, estábamos sin vida. Dice que Dios nos dio vida a través de Cristo, independientemente de lo que nosotros hayamos podido aportar o de lo que nosotros hayamos podido hacer. A continuación nos dice que Cristo Jesús ha sido constituido por Dios como nuestro representante, nuestro sacerdote en los cielos. Luego nos dirá que Dios espera de nosotros que practiquemos buenas obras. Luego añade que la muerte de Cristo implica la ruptura de esa barrera que existía antiguamente entre gentiles y judíos. Los gentiles hemos pasado de ser extranjeros, a formar parte del pueblo de Dios. Permitidme un paréntesis, por si alguien que está escuchando no está familiarizado con el lenguaje bíblico, simplemente aclarar que los gentiles son todas aquellas personas que no somos judías. Continuamos. En el capítulo 2, finalmente, Pablo añade que el pueblo de Dios, que es la Iglesia, es como un edificio. Y entonces este edificio está integrado por piedras vivas, gentiles y judías. Y que los fundamentos del edificio
son la enseñanza de los apóstoles, y que la piedra angular, que es lo que antiguamente hacía que se mantuviera toda la estructura, es decir, que el edificio no se viniera abajo, la piedra angular que mantiene el edificio es la persona de Jesucristo. Todo esto es lo que Pablo nos ha estado explicando en el capítulo 2. Y ahora dice Pablo, por esta razón, es decir, debido a este evangelio y debido concretamente a la responsabilidad que Pablo tiene de extenderlo y de enseñarlo, debido a todo esto, estoy encarcelado. Soy prisionero de Jesucristo. Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Y Pablo es un prisionero de Cristo Jesús en diferentes sentidos. Pablo está prisionero porque no se siente con la libertad de abandonar el Evangelio, ni de abandonar su ministerio apostólico, porque en la vida de Pablo el Evangelio tiene el peso y el poder de la verdad. Jesús le ha cautivado y por lo tanto Pablo ni siquiera se le puede pasar por la cabeza abandonarle. Y por lo tanto, en este sentido, Pablo es prisionero de Cristo Jesús, como espero que seamos todos también. Pero es que además Pablo físicamente está en una cárcel, está en Roma, prisionero, precisamente debido a la oposición que despertó su ministerio y su mensaje entre los dirigentes judíos. Precisamente esto es lo que lo llevó a la cárcel en Roma. Y por lo tanto, es por causa de Jesús que Pablo está en la cárcel y en este sentido se considera también prisionero de Jesús. Es su fe y su ministerio lo que le ha llevado a la cárcel. Pero hay un tercer sentido, que yo creo que todos nosotros podemos compartir también. Con esta frase, cuando Pablo dice que él es prisionero de Cristo, Pablo está declarando de manera implícita su confianza en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Pablo era prisionero del emperador Nerón. Cuando él estaba en Judea, él apeló al César. Como ciudadano romano, él tenía el derecho a que le juzgara el propio César. Él apeló a César y por este motivo las autoridades imperiales lo llevaron a Roma y en Roma fue encarcelado mientras esperaba el juicio del emperador. Pero Pablo sabe que por encima de los actos, por encima de las decisiones, por encima de las situaciones, está la soberanía de Dios y que el Señor utiliza incluso las decisiones, los corazones de los dirigentes que no le conocen para llevar a cabo sus propósitos. Lo veíamos en el texto que nos ha leído Mari. Tanto sus propósitos eternos de salvación para este mundo y para su pueblo, pero también para sus propósitos concretos de nuestras vidas. Pablo tenía clarísimo que detrás de Nerón, detrás de su ciudadanía romana, detrás de la oposición de los judíos, detrás de todo esto estaba la mano poderosa y soberana de Dios que lo estaba cuidando. Por lo tanto, Pablo afirma que es prisionero de Jesucristo porque él está convencido que su encarcelamiento no significa que Dios se haya olvidado de él, sino que al contrario, que Dios ha permitido su encarcelamiento dentro de su voluntad soberana. Pablo ni siquiera puede pensar en esos momentos en negar su fe ni su ministerio apostólico para recuperar su libertad civil. Por lo tanto, Pablo es, en estos tres sentidos, prisionero de Cristo Jesús. Y una vez Pablo se ha presentado de esta manera, pasa a desarrollar dos ideas principales hasta el versículo 9. Desde el versículo 2 hasta el versículo 9, Pablo va a desarrollar dos ideas. La primera es su propio ministerio. Él ha sido designado por Cristo como apóstol. Pablo tiene una responsabilidad especial. Esta va a ser la primera idea que él va a desarrollar. Esta responsabilidad especial hace referencia a lo que él llama el misterio de Cristo. Y este misterio de Cristo va a ser la segunda idea que él va a desarrollar.
Pablo lo llama en diferentes versiones de diferentes maneras, designio secreto, secreto oculto. Bueno, las dos cosas, el ministerio de Pablo y el misterio de Cristo, las dos tienen mucho que ver con el propósito de Dios para nosotros los gentiles. En cuanto al misterio de Cristo, Pablo nos está hablando de un misterio, de un secreto. Pero para entender bien lo que nos está diciendo, tenemos que tener claro que este término lo tenemos que situar en el griego original. No pensemos en el misterio, en el término castellano de hoy en día. No hay misterios en la Biblia, en el sentido nuestro, en el sentido castellano actual. Es cierto que hay cosas que Dios no ha revelado. La propia Biblia lo dice. Pero estas cosas no se las ha revelado Dios a nadie. Es decir, no hay una élite espiritual en la Iglesia que tenga acceso a un conocimiento misterioso que está vetado para todos los demás. Y asimismo, las cosas que no han sido reveladas no las necesitamos. Si las necesitáramos, Dios nos las habría dicho. Pero han quedado ocultas porque no necesitamos saberlas. No estamos llamados a buscar las cosas que Dios no nos ha revelado. Estamos llamados a estudiar, a entender y a creer y a vivir las cosas que sí nos ha revelado al Señor. Cuando Pablo habla de misterios y de secretos, se está refiriendo en el griego original a cosas que antiguamente habían sido ignoradas u ocultadas, pero que ahora Cristo las ha sacado a la luz, las ha hecho públicas y evidentes de manera abierta y franca. El secreto, el misterio del cual Pablo está hablando, está explicado perfectamente en el versículo 6. No es una cosa escondida. El misterio de Cristo es que nosotros, los gentiles, podemos mantener una relación con Dios en los mismos términos que los judíos. Antiguamente, el pueblo santo era Israel. Esto no significaba que en la antigüedad los gentiles no pudieran acercarse a Dios, pero los gentiles que tenían fe en el Señor tenían que adoptar las leyes y el culto del pueblo judío que Dios había prescrito en su ley. Quizás los ejemplos más conocidos del Antiguo Testamento son Ruth y Rahab, mujeres gentiles que vinieron a la adoración del Dios verdadero. Pero ahora esto ha cambiado. El pueblo de Dios ya no es más Israel, sino que ahora el pueblo de Dios es una comunidad de fe que está integrada por hombres y mujeres de todas las naciones, razas, lenguas y condiciones. Esa época antigua en la cual el pueblo de Israel era la herramienta divina para traer justicia al mundo, para traer conocimiento a todas las naciones, conocimiento de Dios a todas las naciones, esa época había quedado atrás, había terminado. El pueblo de Israel se había manifestado incapaz de cumplir con su misión. Permitidme, habría pasado lo mismo con cualquier otra nación del mundo. El papel de Israel en los propósitos eternos de Dios había quedado cumplido en el momento en el cual, a través de Israel, el Hijo de Dios vino al mundo y entregó su vida por el pecado de Israel y de toda la humanidad entera. Jesús consiguió lo que Israel jamás pudo conseguir. Jesús es el medio a través del cual no únicamente la justicia y el conocimiento de Dios, sino su gran salvación ha llegado a todos los pueblos de la tierra, incluido este país. Y lo que se ha extendido a través de Jesús no es una ley, no es únicamente una enseñanza y una forma de adorar, sino que es el perdón de los pecados, la posibilidad de mantener una relación personal con Dios de hijo a padre y la vida eterna. Y este es el gran misterio que ha sido revelado en Cristo, que a través de la fe que tenemos en Él, todos, judíos y gentiles,
podemos obtener en pie de igualdad el perdón del pecado, la condición de hijos de Dios y la vida eterna. Judíos y gentiles de todas las naciones unidos en un solo y único pueblo. Este misterio, este secreto, en los términos que acabamos de considerar, le fue revelado a Pablo con un propósito: compartirlo y extenderlo principalmente entre nosotros los gentiles. Dios le escogió, pero Dios le escogió no por algo especial que viera en Pablo. Es más, tiene su ironía. El Señor es muy irónico, tiene su ironía escoger a Saulo de Tarso para convertirlo en el apóstol de los gentiles. Saulo pertenecía, sabemos la mayoría de los que estamos aquí, a una facción judía especialmente celosa de la separación entre judíos y gentiles. Era la persona menos indicada de Israel para asumir la responsabilidad de ir a los gentiles a explicarles que el Dios de Israel se había hecho accesible a ellos, pero no como hasta ahora, sino en pie de igualdad con los judíos. Un gentil ya no tenía que adoptar el culto judío. Es más, los judíos que quisieran seguir al Señor tenían que abandonar ese culto antiguo prescrito por la ley, que ya había cumplido su función, de tal manera que todos, gentiles y judíos, se relacionaran con Dios de la misma manera, a través de una relación personal por medio de Jesucristo, adorando a través de un culto sincero, un culto espiritual, un culto sin templo de Jerusalén, sin altar, sin objetos litúrgicos, sin sacrificios. Un solo sacrificio: la vida de Jesús. Un solo altar: la cruz del Calvario. Hacían a todas las personas, independientemente de su origen, justas delante de Dios, hijos de Dios y herederos de la vida eterna, y los unía en un solo pueblo, la Iglesia de Dios. Saulo de Tarso, como decíamos, era la persona menos indicada para enseñar este mensaje y sobre todo para enviarlo a los gentiles. Pero Dios tuvo un encuentro personal con Saulo. Este encuentro personal le impactó de tal manera que se convirtió en el apóstol Pablo. Como decíamos, no por algo que hubiera en Pablo, sino por pura decisión soberana de Dios. Para Saulo de Tarso, el encargo de llevar este mensaje a los gentiles habría sido un fastidio y una molestia. Pero para Pablo, apóstol de Jesús, lo considera, lo vemos en el versículo 8, una gracia que le ha sido dada, un regalo inmerecido. Pablo está diciendo: Dios me ha dado el regalo inmerecido de la salvación y la vida eterna, pero además me ha dado otro regalo que no merezco, que es el llevar este mensaje a los gentiles, a los que antes no quería ver ni en pintura. El versículo 10 amplía nuestra perspectiva de manera espectacular. De hecho, todo este capítulo en realidad es una progresión desde la estrechez de la visión humana hasta la amplitud de la visión del Señor. El capítulo 3 empieza, hemos visto, ampliando la idea del capítulo 2. Es decir, los judíos tienen una mentalidad, un pueblo pequeño, solo judíos, los gentiles fuera. Luego se nos amplía esta mentalidad, judíos y gentiles formando un solo pueblo. Y ahora pasamos de judíos y gentiles a los poderes celestiales. El Evangelio es un mensaje que primeramente está dirigido a los seres humanos, a Israel, pero también a las naciones. Pero en segundo término, el Evangelio es un mensaje que está dirigido a los ángeles y a los seres celestiales. El primer resultado que Dios espera obtener de la predicación del Evangelio es el nacimiento y la formación de la Iglesia, integrada por judíos y gentiles. Pero en segundo lugar, la existencia de la Iglesia como comunidad multirracial, multinacional, multicultural,
conviviendo unidos los hermanos como un único pueblo, esto constituye en sí mismo una prueba, una demostración del inmenso poder de Dios. El hecho de que a través del mismo Evangelio, a través de la misma persona Jesucristo, tanto un experto en informática de Silicon Valley como un miembro de una tribu en Papúa Nueva Guinea, estas dos personas entran en el mismo pueblo a través del mismo medio. Esto es una gran demostración del poder de Dios y de la inmensidad de los propósitos de Dios para la raza humana. Porque esto no lo hemos hecho nosotros. No hay ningún ser humano que sea capaz de conseguir formar un pueblo así si no es por la fuerza y con una poderosa maquinaria organizativa y represora. Y aún así no duraría. No hay ninguna comunidad humana semejante a la Iglesia de Dios, un pueblo con 2000 años de historia, presente hoy en todo el mundo, unido por un solo Dios, por una sola fe y no por una maquinaria institucional, y formada por una diversidad y una pluralidad tan amplias. Esto es una cosa inédita. Por lo tanto, hay un segundo destinatario de la predicación del Evangelio: los principados y las potestades en los cielos, que son testigos de este mosaico tan bien hecho que es la Iglesia de Dios. Nosotros somos sus piezas, de diferentes medidas y colores. Dios es su autor. Él va colocando las piezas de manera que desde el cielo, principados y potestades tienen una visión preciosa de lo que Dios está construyendo a través de la predicación del Evangelio. De hecho, la inclusión en el propósito de Dios de personas de todas las naciones era una cosa que en realidad había sido anunciada en los tiempos más antiguos. A Abraham ya se le había dicho: en tu descendencia, es decir, en Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Antiguo Testamento, especialmente en los escritos de los profetas y también en algún salmo, vemos referencias al hecho de que gente de todas las naciones nos íbamos a acercar al Señor en el futuro. Esto estuvo oculto, no porque el Señor lo hubiera escondido, lo leemos en la Escritura, sino porque Israel lo ignoró. Israel hizo una interpretación estrecha y restrictiva de la Escritura para excluir a los gentiles del propósito de Dios. Israel fue escogido por el Señor como un medio para dar a conocer a Dios a todas las otras naciones. Pero en lugar de verse a sí mismos de esta manera, los judíos acabaron entendiendo su elección en el sentido de que solamente ellos podían acercarse a Dios y todos los demás teníamos que quedar excluidos. Este exclusivismo no proviene de Dios, sino que proviene de unas mentes estrechas que jamás entendieron lo que Dios se proponía hacer desde la eternidad y que hizo saber a Abraham y a los profetas. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto que Dios no había revelado, ni a Abraham ni a los profetas, y es la radicalidad de la unión entre gentiles y judíos. Un judío en la antigüedad podía entender perfectamente, al leer la Escritura, que Dios iba a incluir a los gentiles en sus propósitos de salvación, interpretando que los gentiles se iban a acercar al culto y a la tradición de los judíos. Lo que no quedaba revelado en el Antiguo Testamento de manera explícita era la formación de un pueblo en el cual las personas se iban a integrar, como decíamos hace un momento, no acercándose a Israel, no acercándose a Jerusalén, no acercándose al culto de la ley, sino que se iban a integrar por la fe en el Hijo de Dios,
para practicar un culto sincero y espiritual fuera del templo de Jerusalén, al margen de las prescripciones litúrgicas de la ley, porque sería una adoración, como decíamos también, a través de un sacrificio que se habría hecho una sola vez y cuyos efectos iban a durar para siempre. Muchos de los que estamos aquí y de los que seguramente estáis siguiendo el culto por YouTube, pues llevamos más o menos tiempo en la Iglesia. Hace un momento os hablaba, en referencia a los versículos del 10 al 12, de la Iglesia como un mosaico precioso que los ángeles admiran desde el cielo. Perdonad que hable un poco claro, pero los que llevamos algún tiempo en la Iglesia nos puede sorprender. Los que conocemos la Iglesia, los que sabemos lo que hay. ¿Se puede hablar de la Iglesia como un mosaico precioso? Alguien me podría decir, oye Jordi, ¿tú conoces a los cristianos, a la gente que hay en la Iglesia? Permitidme dos respuestas. La primera, este texto se está refiriendo a la Iglesia espiritual, no a la Iglesia nominal. Por diferentes motivos que no vienen al caso, porque sería otro tema para otra predicación, pero sí que el Nuevo Testamento nos enseña, y la experiencia en la Iglesia nos lo confirma, que dentro de la Iglesia formal estamos conviviendo aquellas personas que mantenemos la misma fe y la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo, juntamente con otras personas que están entre nosotros por otras motivaciones. Nosotros no podemos distinguir el trigo de la cizaña. No podemos y no estamos llamados a hacerlo. No es nuestra función. El Señor es el que distingue, el Señor es el que separará en su momento. Pero ahora mismo estamos conviviendo y no es nuestra misión separar ni distinguir. Pero el texto nos sugiere que de alguna manera estos principados y poderes celestiales sí que pueden discriminar y que la Iglesia que están admirando desde el cielo es la auténtica Iglesia de Dios, la Iglesia espiritual, no la Iglesia formal. Segunda respuesta que quisiera daros. Vamos a suponer que fuera posible separar el trigo de la cizaña y que las iglesias estuvieran formadas solamente por trigo. Queridos hermanos, el trigo también tiene pecado. Los creyentes en el Evangelio también tenemos pecado. La iglesia está llena de pecado porque la formamos nosotros. Pero Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Y de la misma manera que a ti, que estás aquí o en tu casa escuchando, Dios te ve como si no tuvieras pecado. Dios te ve a ti justo y santo, justa y santa, sin serlo. A tu hermano también. Y a la iglesia entera también. Y por este motivo, la visión de la iglesia que tienen los seres celestiales desde su perspectiva es este mosaico al que hacíamos referencia. Porque la iglesia desde el cielo, a través de la sangre de Jesucristo, se ve preciosa, a pesar de que a nosotros no nos lo parezca. La Iglesia tiene un papel central en los propósitos eternos de Dios. Son propósitos de salvación, de bienestar y de vida eterna. Y la Iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que Dios está edificando. Es su obra maestra. El propósito de Dios desde la eternidad, desde siempre, ha sido constituir esta gran comunidad de hombres y mujeres redimidos, con gente de todos los orígenes y de todos los tiempos. La salvación es personal, la salvación es una decisión del corazón y nadie puede tomarla por ti. Es una cosa de cada uno. Pero una vez salvados, estamos llamados a vivir la vida cristiana en comunidad. El Nuevo Testamento no concibe a un cristiano, a una persona salvada, viviendo su vida de manera individual, sino comunitaria. Dios nos salvó para que tengamos una relación personal con Él, pero también los unos con los otros como pueblo, en la medida en que cada uno de nosotros
estemos integrados en la Iglesia, en el pueblo que el Señor está construyendo, estaremos integrados en el gran propósito de Dios para la historia. Acabamos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a los que ya tenemos fe a vivirla de manera coherente con nuestra condición de miembros de su pueblo. Y a los que no compartís esta fe y este evangelio, ojalá esté muy cercano el día de vuestra decisión, esa decisión de aceptar que Jesús moría en la cruz por vosotros, pedirle perdón y ofrecerle vuestra vida. Cuando lo hayáis hecho, vuestra vida cambiará. Pasaréis a tener una esperanza nueva. Conoceréis un amor mucho más profundo que cualquier otro. Y pasaréis a formar parte de un pueblo en el cual pues, nos vais a encontrar a otros que en algún momento de nuestro pasado, llenos de pecado, nos arrepentimos también y nos integramos también en este mosaico precioso que es la Iglesia y que las potestades celestiales admiran desde el cielo. Queridos hermanos, agradezcamos al Señor el privilegio de formar parte de su pueblo y de su gran propósito para la historia. Muchas gracias.